me ha aceptado la invitación, que te hemos hecho el club de lectura. Amapola, de Buñuel. Y nada, que para nosotras es pues un lujo y un privilegio que puedas estar aquí para comentar el libro que hemos leído, que es el último que hemos leído este mes, que es el de Locura, ¿vale? Entonces, bueno, prefiero que luego te presentes tú, pero un poco así, Maite, creo que naciste en Cintruénigo, es lo que he podido leer. Te criaste en Tafalla y vives en Pamplona, es pediatra. Y bueno, creo que empezaste haciendo algún libro de cuentos y así tal, y luego pues relatos y tal, y luego tienes varios libros, pero igual eso mejor lo explicas tú, si te parece, ¿no? No, sí. Vale. Y nada, pues eso, que el libro de Locura, un poco que voy a dar como una pincelada y luego nos cuentas pues un poco también, que hablemos un poco todas, te preguntemos cosas. Claro, tal, sí, ¿vale? Que eso es la gracia, si ¿no? Si eres tan amable, hay gente que no lleva Vale, bien. ya voy a intentarlo, entonces sí. se le va un poquito la voz, ¿vale? Vale, pues Gracias. eso. Entonces, bueno, pues Locura es una novela negra, que en realidad son dos novelas, una dentro de otra, ¿no? Una de ellas es la que cuenta la autora y la otra la que cuenta o va a escribir la protagonista. La que escribe la protagonista es la típica novela negra con los personajes, el asesinato, pues eso, el móvil del crimen y sospechosos, policía y tal. Y la otra, pues aparentemente hay unas muertes que nadie sospecha de ellas, ni hay un sospechoso, ni hay una investigación, pero sí que parece que la protagonista está detrás de, ¿no? Sospecha de que eso no pueda ser casual. Las dos historias pues van discurriendo paralelas, aunque hay momentos en los que se van cruzando y hay momentos también en que se confunde un poco la ficción con la realidad, ¿no? Y de hecho la propia protagonista hay veces que tiene la sensación como que los personajes se están un poco apoderando y que se están un poco introduciendo en su propia vida personal y quiere como a veces no separarse de lo que es la novela. Los personajes en general de la novela son pues, personajes que tienen un pasado yo creo que duro, que tienen traumas familiares, que han sido pasados violentos, a veces poco loables, que incluso les da vergüenza, ¿no? Que, pues, de sus antepasados y tal. Y yo creo que eso les ha dejado una huella y tiene mucho que ver en cómo son luego ellos y cómo afrontan la vida, ¿no? Aborda el tema de los traumas mentales. El caso más claro yo creo que es el de Santos, ¿no? Con ese trastorno de bipolaridad. Pero yo creo que cada uno de los personajes, dentro de su cordura, en un momento dado, pues, por ciertas emociones que aparecen, ¿no? De rabia, de celos, de envidia, de pues, venganzas, yo creo que sentimientos también de culpa y tal, en algún momento dado pues podrían incluso cometer una locura y por eso para la protagonista son sospechosos de que puedan haber llegado a cometer esos crímenes, ¿no? Yo creo que incluso nosotros en nuestra propia vida, ¿no? Pues a veces también dentro de nuestra cordura, por ciertos impulsos hacemos cosas a veces que no parece que están dentro de esto de lo que es la cordura y tal, y bueno, seríamos a lo mejor capaces de llegar a hacer cosas pues que en condiciones normales pues igual no haríamos, ¿no? Y luego finalmente las dos historias terminan pero con un final abierto, ¿no? No se cierra el círculo del todo, sino que hay un final abierto para las dos historias. Entonces, bueno, pues eso es un poco el resumen que quería hacer del libro. Y bueno, yo la primera pregunta sí que te haría es ¿por qué decidiste hacer esta novela? Si te ves, o sea, quiero decir, si tú tienes algo que ver con la protagonista y si no tienes nada que ver, si te fijaste en alguna persona o hay alguien que te inspirase a esto, ¿no? A esta mujer, no sé. Muy bien. Bueno, primero gracias por haberme invitado, ¿no? Yo estoy encantada de estar con gente en los clubs de lectura y comentar, pues eso, lo que acaba de comentar Conchi, ¿no? Que mueve, por qué alguien, un escritor o una escritora, pues se lanza en una temática y elabora, crea una historia. Así que, y ese feedback que se entabla entre las personas que leen y las personas que escribimos, pues es súper enriquecedor para todo el mundo. Así que yo encantadísima de estar con vosotras y charlar sobre lo que os mueva, lo que os brote
y lo que a mí también me surja, ¿no? Porque en cada uno de los espacios en los que yo he estado, que he estado ya en unos cuantos, porque esta novela es del 24, ya no llega a 2 años, pero casi estamos ya, se lanzó en el mayo del 24, con lo cual casi son 2 años de recorrido, y he estado en muchos sitios. Y en cada uno de los lugares en los que he estado, pues han surgido diferentes cuestiones muy interesantes, que incluso a mí misma, que soy la autora, pues me han hecho también replantear las historias, las narraciones pues colaterales, las emociones que pueden surgir entre los diferentes personajes, o sea que para mí encantada. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué escribo yo esta novela? ¿Por qué abordo esta temática? Pues yo creo que como todo el mundo cuando escribe algo y tiene algo que contar es porque le llena, ¿no? Porque le parece importante plantear algo, una historia, un relato. En mi caso concreto, creo que fue fruto de una situación pues determinada, y es que lo que había leído sobre novela negra en mi última etapa, ¿no? Pues eso, pues en el 23, en el 24, pues me había caído novela negra. Yo leo de todo, pero pues bueno, también me gusta mucho la novela negra. Me parece un género muy interesante para plantear cantidad de temáticas. Bueno, pues lo que a mí me había caído en esa época, pues no me había llenado, no, me había quedado un poco vacía, un poco fría con esas propuestas literarias que por lo que sea me habían. Y entonces esa sensación un poco de, no sé, no llega a malestar, pero un poco cercano al sentirme defraudada de alguna manera, o fría, o poco, una especie como de pérdida de tiempo, ¿no? No te digo en todas, pero sí en algunas de esas novelas. Y entonces pues fui dándole vueltas a esta situación de la industria literaria, de la cantidad de bestsellers, de la cantidad de propuestas y de novelas que se van publicando cada vez más. Cada vez hay más gente que escribimos, gente que lee no tanto, ¿no? Parece que va menos, pero sí que cada vez hay más gente que escribe. La industria literaria es una industria, un monopolio, ¿no? Cada vez están monopolizando más, cada vez hay menos editoriales pequeñas absorbidas por editoriales más grandes. Bueno, pues todo, en este universo de lo que es la literatura, quise abordar ese asunto, ¿no? De la industria en sí, de la gente que lee, de la gente que escribe, de las bibliotecas, de todo eso que mueve el mundo del libro. Y abordarlo desde un punto de vista crítico, ¿no? Por ese sentimiento mío, como os he dicho, de cierto malestar, ¿no? Con lo que yo había leído, cierta sensación de pérdida de tiempo. Entonces, ¿cómo iba a abordar eso, no? Me iba a meter en un jardín. Pero bueno, mis demás novelas pues también son un poquito jardines. Y bueno, pues venga, pues me lanzo a la piscina, y si recibo críticas por todos los lados, pues oye, mira, tampoco es una cosa que sea algo, una crítica contumaz hacia el mundo ¿no? Pues lo abordo, como ya habéis leído la novela, pues desde diferentes puntos de vista. Entonces digo, bueno, pues qué mejor que una protagonista, gran lectora, una persona, bueno, con una serie de características y peculiaridades de personalidad concretas, pues que proteste contra esa sensación de malestar, de insatisfacción de esta situación, ¿no? De la cantidad de libros que se lanzan como churros, que se escriben rápido, que tienen vamos a decir, un formato muy sencillo, ¿no? Que es pues un asesinos, psicópatas que empiezan a matar a gente a diestro y siniestro sin mucho, ¿no? Sin mucha intríngulis, y una investigación con una serie de misterios que el lector pues va más o menos descubriendo o descartando posibles asesinos, y luego la resolución final con atrapando al culpable, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues es un formato muy sencillo.
hay novela negra y novela negra. A mí me gusta la novela negra más social, no tan policíaca y más social, que ya que escribes, ya que dices algo, pues por lo menos que tenga un poco de fundamento, un poco de profundidad y que le haga a la gente pensar algo o posicionarse o aunque sea crear algún tipo de dilema, o no una moraleja, que a mí tampoco es que me emocionen esto de las moralidades, pero sí que ponerse en cuestión, reflexionar sobre algo. Y en este caso la propuesta es esa, reflexionar sobre este mundo de la literatura y de la industria literaria. Eso es lo que me mueve a mí, en este caso. La protagonista, ¿tenemos algo en común? Pues más bien poco. Desde luego, en forma de pensar, de actuar, incluso físicamente, no nos parecemos en nada. Así como en otras novelas, que suelen ser protagonistas femeninas, sí que me veo como más en espejo, en este caso no tanto. La verdad que más bien nada. Quizás sí ese germencillo de la insatisfacción, de la inconformidad, pero más allá de eso, pues poco. Ella es una persona, como ya sabéis, pues muy peculiar, una persona que por circunstancias de la vida parece ser, tampoco es que se aclare mucho, pero parece ser que, como tú misma has dicho, ha tenido momentos en su vida pues importantes, duros, límites, que le ha conducido a conformar su personalidad de una manera muy determinada. Y esa manera determinada es una estructura de vida, de cotidianeidad, pues muy estructurada, muy repetitiva, muy rutinaria, porque de esa manera ella se encuentra bien, se encuentra tranquila y la hace seguir adelante, ¿no? en lo que es la vida. Yo soy todo lo contrario. Ni me gustan las rutinas, ni me gustan las estructuras, ni me gusta... no, soy mucho más anárquica, mucho más, incluso a la hora de escribir, pues soy una persona bastante, con poco esbozo, poca pensamiento a priori de lo que voy a escribir, cómo lo voy a escribir y cómo va a terminar. O sea, yo pues como que me dejo un poco, ¿no?, guiar por lo que me mueve o por lo que las historias o los propios protagonistas pues me quieren conducir. Así que no tenemos nada que ver. Y eso. ¿Conoces a alguien? Quiero decir, ¿conoces alguna mujer que se parezca a sí, ella? O... Sí. Yo creo que todo el mundo conocemos a personas así, con unas características. A lo mejor esta es un poco límite, ¿no? Sí. Porque la verdad que los personajes, generalmente, en la ficción, en la novela negra en concreto, pues son personajes como muy polarizados, ¿no? Personajes con unas características como muy patentes, muy potentes, que nos hacen situarnos, ¿no? Con pocas pinceladas, pues hace que el lector, pues en 300 páginas o en 200 páginas, se sitúe y tome conciencia de a quién está leyendo, ¿no? Que quizá en la sociedad, en la realidad, nadie somos tan de una manera o tan de otra, somos pues una mezcla. Entonces en esta mujer, en Lonsa, pues sí hay una mezcla de personas que yo conozco. No es una persona, pero sí, igual esta mujer, esta Lonsa, pues sí que concentra en sí misma características de muchas personas que todo el mundo conocemos, ¿no? Incluso de nosotras mismas también, sí. Claro que sí. Pero no hay una, ni en ninguno de los personajes tampoco. Pero en general yo creo que es así, ¿no? En las novelas se intenta que en poco, pues concentrar bastantes características para situarnos bien, ¿no? Sí. No sé, bueno, a mí me gusta más que sí, preguntar eso. Preguntar o opinar, más que, sí, ¿no? Opinar, sí, sobre las cosas. Hombre, yo, mi opinión personal, al principio me costaba discernir la Lonsa y la es lo que decimos, lo que ella escribe, ¿no? Y me lo volví a releer y digo, me voy a situar. Ya cuando ponía el Chateau, digo, bueno, pues esto es la novela y ahora es Lonsa. Y bueno, pues de Lonsa me encanta, pues eso, lo liberada que se siente en Hendaya,
que está con Santos y está con el fisio, genial, digo, jo, me encanta, y bueno, pues no sé, ese arranque y esa decisión que tuvo de decir, soy profesora, voy a estar de baja, voy a aprovechar y voy a escribir un libro, pues un poco con el pique con Santos y tal, pues eso, pero al principio sobre todo, hasta que le cogí el libro, claro, me costó. Es que son 2 novelas, claro. Sí, casi. Claro, entonces hasta que te enteras que es muy difícil. Al principio pues decía, Isabel, te estás liando, vuelta para atrás, y me ponía, y ya después ya dije, bueno, aquí ya estoy situada y entonces ya sé por dónde va, pero muy bien. Es que claro, fue una propuesta bastante arriesgada. Además, yo no tenía intención de escribir prácticamente 2 novelas en una. Yo quería escribir la historia de Lonsa. Y quizá, pues no sé, dar unas pinceladas sobre lo que ella pretendía escribir, pero poco más. Lo que ocurre, que es lo que suele ocurrir, que cuando empiezas a darle cuerpo a esa novela que ella empieza a escribir, pues es que genera otra novela. Y ahí tuve también mi problemática. Muy bien, por eso. Una novela dentro de otra. Y es que o sea, yo no quería hacerlo así. Pero fluyó, ¿no? Todo... Pero fluyó, y entonces eso, tuve que hacerlo de manera que no fuera tan difícil de situarse de un sitio a otro. Y como, claro, se va engranando, ¿no? se va introduciendo la nueva novela, sí, o la intranovela, se va introduciendo a lo largo de la historia. Es un poco complicado. ¿Te habrá sido más difícil meter 2 en una vez de escribir un libro? Meter 2 ha sido más complicado. Es más complicado. Por lo tanto, más difícil de... Es más complicado, pero me parecía que también tenía su gracia. Sí. Me parecía que tenía su gracia. Está menos visto. Pero es que me llevó así, ¿eh? O sea, no era mi intención para nada. Ya te digo, más allá de unas pequeñas pinceladas, pues para que se supiera de qué iba la novela que ella escribía. Pero conforme se fue esto desarrollando, pues surgió así, que resulta que era una novela dentro de la otra. Y al tiempo que eso iba desarrollándose, pues me hizo gracia que una enfrentara a la otra, porque prácticamente se enfrentan, ¿no? Sí. Que es lo que tú has dicho muy bien, que es lo que ella vive, lo que la protagonista vive en Hendaya, sucesos que aparentemente no tienen ningún viso de delito ni nada, son cosas que pasan en la vida, ¿no? A las personas mayores les pasan muchas cosas, también a las jóvenes, pero a las mayores, en cuestión de posibles accidentes, posibles enfermedades que te conduzcan a un desenlace fatal, pues claro, lógicamente ocurren más. Eso que ella va viviendo y va descubriendo se enfrenta completamente a la novela que ella va escribiendo, que es la típica novela un poco Agatha cristiana, ¿no? Sí. En la que están todos los personajes y todos los ingredientes que le pedimos o que contiene una novela policíaca, que es lo que tú has dicho: delitos, sospechosos, investigación a manos de un cuerpo, ¿no?, policial, y cierta resolución, porque a mí, como no me gusta resolver las historias o no resolverlas, no cerrarlas, vamos a decir, pum, pues se queda un poco así en el aire, pero más o menos se vislumbra que puede ocurrir. Así que son 2 novelas enfrentadas, porque lo que ella vive, que no tiene ningún viso de conflicto ni de delito, puede que lo sea. Y lo que ella escribe, que sí que tiene toda la apariencia de delitos claros, pues puede que no lo sean. Sí. Entonces, como que eso me hizo gracia. Se queda todo en el aire. Se queda en el aire, cada cual, eso, ahí está la imaginación de los lectores. Me faltó un poco el cierre de ambos capítulos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ahora qué? Porque... Pero tú lo puedes imaginar. La resolución, autorresolución de cada uno. Pero ya uno. que nos estaba costando, porque a mí también me costó coger el... Primero no entendía muy bien el lenguaje que utilizas por mi forma de... No porque lo hagas mal, o sea, me parecía para mí un lenguaje difícil. Entonces me costó meterme en la trama y al final sí que
me quedé un poco con las ganas de la resolución de... Claro. Me pareció como Sí. muy rápido ese cierre, ¿no? Después de No, todo no el eres la única que lo... Después de todo el desarrollo, Sí. sí, Ya, como un poco precipitado el cierre, ¿no? puede ser, pero mi, sí. mi modesta opinión. Sí, no, que ya te digo que no eres la primera que me lo ha dicho, ¿eh? Ya, lo que pasa es que yo como lectora me gusta. Claro, tú transmites lo que tu esencia, ¿no? Y eso que, como es algo que yo sé o que me ocurre como escritora, intento forzarme a mí misma como escritora y cerrar un poco mejor. Yo, si por mí fuera, incluso aún lo dejaría más abierto, pero sé que gusta más, en general, gusta más, pues oye, cuéntame a mí todo, ya que me has empezado a contar, Claro, tal, sí. cuéntamelo hasta el final, no me dejes así como en el aire. Entonces yo intento, aunque no es mi estilo, vamos a decir, pero sí que intento cerrar un poco más, y aun y todo, me quedo corta. Sí, sí. En mi próxima novela cerraré mejor. Bueno, O más. No, si es tu... Pero es mi manera, sí es mi estilo, tu ya, es que- tu firma, Pero bueno, oye, pero por eso está muy bien ese feedback con la gente, porque pues yo también tengo que recoger lo que gusta, ¿no? Sí. Y porque al final yo no escribo para mí sola, yo escribo para gente que también puede escribir para mí sola. Mucha gente escribe para sí misma, ¿no? Sí. Y ya está, y para ti, y para tú leerlo o no leerlo, pero para descargar o bueno, vomitar lo que tengas que vomitar de forma escrita, ¿no? Pero en mi caso no. En mi caso yo escribo para la gente. Entonces yo tengo que recoger esas inquietudes o esas críticas e intentar aplicarlo, porque es que si no, pues no haríamos nada. Entonces, ¿Cuánto tiempo te costó escribir esta novela, por ejemplo? a mí me cuesta mucho escribir. Primero porque no tengo tiempo. Porque son 2 novelas, además. eso te iba a decir. Es que no yo, tengo tiempo. A la par, es decir, eres pediatra y tal, tu trabajo, cuando encuentras momento de escribir y lo veo. Cuando pillo, cuando me pide también. Pero no tengo tiempo, la verdad que tengo poco tiempo. Entonces me cuesta mucho, pues 2, 3 años Vale. desde que empiezo a escribir. Antes tengo que documentarme. Claro. Depende de cada temática, pues me cuesta más o me cuesta menos, pero en general me suele costar bastante. Sí, 2, 3 años, seguro. Muy bien. Sí, ¿Qué sí. encuentras en el escribir? Uf, A nivel emocional tuyo, interior. a mí me apasiona escribir. Sí, siempre he escrito desde bien pequeña. Es algo que me ha gustado y también leer. Pero escribir siempre he escrito, desde muy pequeña y ya en mi época de adolescente más todavía, porque yo creo que en la adolescencia, ¿no? Hay tanto ahí que en tu cabeza, ¿no? En tu cabeza, en tu cuerpo, en todo tu ser, que ahí están los diarios, ¿no? Sí. ¿Quién no ha escrito un diario Yo o sí. algo o cositas? Bueno, pues en la adolescencia ya como que escribí más. Luego tuve una época de mi juventud que no escribí casi apenas, cuando me tocó estudiar, pues que estaba metida en el rollo de estudiar. Ahí igual leía más, pero escribía menos. Y luego, cuando tuve a mis hijos, que entonces me tocó contar relatos, contar cuentos, contar anécdotas, pues cuando les acompañas a la cama a dormir, ¿no? Aparte de leerles cuentos, les contaba historias inventadas. Entonces ellos pues, ¿qué queréis que os cuente hoy? Pues algo que vaya pues un cazador, un cerdo y yo pues y pum, y entonces yo pues me imaginaba un cuentito que tuviera ahí sí que un poco de moraleja, ¿no? ¿No? Y a partir de ahí pues empecé a escribir aquellos cuentos. Algunos cuentos que me parecían bonitos, pues los escribí y también los dibujé, ¿no? Los ilustré un poco. Y de ahí, siguiente, cuando eran un poco más mayores ellos, ya tenían pues 10, se llevan 3 años mis hijos, pues uno 10 y otro 7, esas edades, ¿no? Que ya tienen más conciencia, ya no, los cuentos ya no les llenan tanto, los cuentitos, ¿no? Pues
empecé a contarles un relato pero por capítulos. Cada noche les contaba algo y eran dos protagonistas, eran dos niños, claro, muy parecidos físicamente a ellos les hacía mucha gracia esto, ¿no? Pues les conté pues un relato de unos niños que iban haciendo un viaje por la península y viajaban aquí, viajaban allá, de paso pues les metía cosas de historia, les metía cosas de ciencia, y eso que fue contando por capítulos, claro, iba yo ya perdiendo ya el hilo. Ellos me tenían y yo les decía de un día para otro, ¿y en qué nos quedamos ayer? Pues en esto y lo otro. Ah, sí. Y me hizo tanta gracia aquel cuento o aquel relato por fascículos que lo empecé a escribir. Y aquello se convirtió en una novela juvenil, infanto-juvenil, pero una novela. Y la siguiente propuesta ya me sentía muy cómoda en ese formato ya de novela, ya de escribir, pues, no sé, 200 páginas, 250, con un inicio, con una trama, con un final. Pues voy a escribir una novela para adultos. Y entonces escribí una novela para adultos. Y ya te atrapa, te apasiona tanto, te lo pasas tan bien, te diviertes tanto en esto del escribir que ya... Y seguí y ya no he parado. Muy bien. Ya no he parado. Y me lo paso bomba. Pues sí. Será un poco como vivir una vida paralela. Sí. ¿Que no? Está guay. Sí. Quizá al principio, cuando empiezas a escribir, no tanto, porque son como pinceladas, pequeños esbozos, los personajes no tienen tanto cuerpo, son como ideas un poco inconexas, pero luego conforme vas, ¿sabes?, desarrollando, es que esos personajes cobran vida. Cobran una vida que es que lo estás viendo a esas personas. Cómo se mueven, cómo hablan, les oyes, les ves. Y es que, claro, es apasionante. Es estar constantemente viendo una película que te gusta y que no termina nunca. Muy bien. Y es muy bonito. La verdad que es muy chulo. ¿Y por qué cómo se llega al título de un libro? ¿Por qué ese título? Pues depende. Por ejemplo, en Locura me vino enseguida. ¿Antes de terminarlo? Yo creo que sí. Otros me ha costado más. Por ejemplo, Desnudas no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Me costó muchísimo más. Pues igual estuve barajando 20, 30, 50 títulos diferentes, cambiándolos, porque pues es una palabra, pero primero fue una frase que le di 1000 vueltas a la frase. Bueno, me costó muchísimo. ¿Por qué? Pues no sé, porque quizá en el título quieres meter mucha información y eso a veces no es fácil. No es fácil. En Locura, sin embargo, sí. Que otras veces también me han dicho, Locura, me han preguntado a veces en algún club. Pues a mí no me parece un título muy indicativo de tu novela. Digo, ya, pues no sé. Pero sí que es verdad, como tú has dicho, que casi todos los personajes tienen un punto de que se les va la pizza, ¿no? Igual no tienen un trastorno, vamos a decir, diagnosticado, sí, santos, pero el resto de personajes creo recordar que no tienen no están enfermos o desde luego no tienen una terapia, ni tienen un diagnóstico, ni una medicación, salvo este. Pero sí que todos, en algún momento dado o a lo largo de su vida, tienen o hacen cosas que se salen, vamos a decir, de la norma o de lo que la gente consideramos norma, que también ahí podríamos también hablar mucho, ¿no?, de qué es la norma, que no, quién funciona en los límites de lo que consideramos normal en sociedad, etcétera, ¿no? Porque en este momento actual, siglo XXI, 2026, febrero, en nuestro entorno, en nuestro contexto occidental, etcétera, una acción no tiene nada que ver si tú la sitúas en este mismo entorno, pero hace 100 años. O en esta misma época, pero en Siria, se me ocurre. Nada que ver. Entonces la locura es una cosa como muy chicle, ¿no? Sí, eso es. Se estira y se encoge como tú quieras, ¿no? Y eso también me parece interesante. Muy elástico. Muy elástico. Me parecía muy interesante hablar sobre eso, abordar también, aparte de lo que es la industria, el libro, todo esto, qué le pedimos los lectores
y los escritores a una propuesta narrativa, o que consideramos que debe tener o que no debe tener. Pues además de eso, el otro tema, así vamos a decir, importante de la novela es abordar el trastorno mental o las personas que tienen unas peculiaridades que se salen, digamos, de la norma y que a veces la sociedad les miramos con miedo, con ojeriza, ¿no? Eso también me parecía muy interesante. Es un poco también el personaje de Lonsa también, ¿no? Es una mujer, a mí psicológicamente, que las del club ya lo saben, que me gusta mucho ir analizando a los personajes, ¿no? Un poco y tal. Me parece como muy potente psicológicamente, porque es una mujer que ha sufrido mucho en su infancia, en su adolescencia y tal, que tiene mucho sentimiento de rabia y de culpa, pues por una muerte prematura de su madre, porque su madre justificaba los malos tratos de su padre, porque luego también, incluso me parece hasta una locura, entre comillas, ese abandono de su padre ahí en la residencia, y lo llamaré, no lo llamaré, pero ahí lo tengo, pero ahí lo dejo, lo hago porque estoy resentida, pero a la vez siento culpabilidad, ¿no? por hacerlo así, porque parece que la sociedad dice que a tu padre lo tienes que cuidar, aunque te haya hecho sufrir lo más. Entonces, me parece que es una mujer también como para poder analizar, y que también a lo mejor no está diagnosticada, pero sí que puede tener a lo mejor ahí un poco de, ¿no? Ese dolor, hacerle, pues eso, ser una mujer tan hermética, tan, pues eso, tan estructurada, me da la impresión de que perfeccionista, que a lo mejor en su instituto la ven, pues eso, como un hueso, y como una mujer, supongo que rara, será la profesora rara, creo yo, no lo sé. Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención, que cuando le hacen la intervención y le dan quimio y tal por su problema en el útero y tal, ella sexualmente ya se queda anulada, lo elige ella, quiero decir. Sí. No sé si es que ella tiene una sensación de mutilación o se impone un castigo. Es que no lo llego a entender bien por qué toma esa actitud. Porque quiero decir que una mujer esté operada de lo que esté operada, quiero decir, claro, en este sentido es que su aparato, ¿no? El aparato reproductor es como las mujeres que pierden las mamas, es algo más que te corten un dedo. Hay algo más psicológico ahí, más de feminidad, ¿no? De sexualidad, de todo. Entonces, no sé si ella se siente como vacía o como que no es una mujer entera como para poder entregarse. Y luego sí que es verdad que en Endaya cambia, o sea, eso cambia, se es como que se libera, ¿no? Entonces, no sé. Ahí le he dado muchas vueltas a ese tema también. Sí, también yo quería también que el personaje evolucionara, porque es lo que nos ocurre a todo el mundo, ¿no? Vamos evolucionando a lo largo de nuestra vida. Hay momentos que más, otros momentos que menos. Ella le pasa eso, exactamente lo que acabas de describir. En un momento dado, ella le tienen que extirpar el útero y se siente mutilada, se siente anulada como mujer. También está en un momento de su vida muy concreto, que está entrando en menopausia, y también es un momento para las mujeres muy potente, ¿no? Te quedas sin hormonas. En este caso ella se queda prematuramente sin hormonas, pero también estaba ya en ese proceso, en ese camino de pasar a otra etapa, ¿no? Las mujeres tenemos muchas etapas, los hombres no tantas. Las mujeres tenemos nuestra infancia, luego la adolescencia, luego la revolución hormonal, luego nuestra época fértil, desde un punto de vista biológico, Ojo. Sí. No somos solo un cuerpo biológico, pero desde el punto de vista biológico pasamos por etapas como muy concretas, ¿no? Y esa última etapa de la biología de una mujer, que es cuando ya pierdes tus hormonas o ya tus ovarios dejan de funcionar tanto, bueno, pues ella en ese momento dado biológicamente se siente muy, muy poco mujer, y entonces la decisión no es consciente, pero sí que inconscientemente actúa como un ser asexuado, como quien dice, ¿no? Ni hombre ni mujer. Es una persona que no tiene pulsiones sexuales ni nada, pero evoluciona. Es una evolución también quizá, como toda ficción, quizá forzada, pero me hacía gracia que se transportase a otro lugar y que ese lugar sea pues un lugar tan maravilloso como es el Endaya, el mar, el monte, el sitio tan bonito. Bueno, pues que eso
fuera como la chispa que lograse esa transformación. Quizá en la realidad no sé si puede ser tan potente ese cambio de lugar como para producir este cambio en ella, ¿no? Pero bueno, en este caso esa es la propuesta y ahí está. Y ella evoluciona. Y esa evolución hace que, pues de repente, pues se sienta atraída por este fisio y que esa relación de amistad que ella mantenía, de cierta amistad, porque tampoco era una amistad con sus límites también, ¿no? Pero bueno, se desconocían, en el fondo se desconocían tenían ¿no? pues contactos muy... Y además ambos, pues procuraban que no pasar esos límites de lo que es una mera amistad, tan siquiera profunda, sino una mera amistad, una relación. Pues eso también se rompe, digamos, también esas barreras que ellos habían autoimpuesto y también pues logra evolucionar en esa relación que mantiene con Santos. O sea, que de repente se va a Hendaya y tiene 2 encuentros, vamos a decir, relación sexual, ¿no? Sentimentales, sexuales, pues interesantes, ¿no? Y ella evoluciona, sí. Luego, ¿qué va a pasar con ella? Pues no lo sé, porque ella vuelve otra vez a su lugar, a su sitio cómodo, confortable, repentinamente. Claro. Sí, en un momento dado ella había reservado ese nido del cuco para 3 meses y al sí, mes... pero es que ella no rompe tanto con su pasado, o sea, sí que se transforma, sí que hace sus pinitos en acercarse más a su cuerpo y al cuerpo de los demás, en este caso a estos 2 hombres, pero ella sigue siendo la misma en el fondo, y entonces esa sensación de inestabilidad, de tierras movedizas, no se siente tampoco muy a gusto, porque está perdiendo un poquito lo que a ella le da seguridad. Entre eso, esa situación de inestabilidad y que la propia novela que ella está escribiendo le está distorsionando un poco la realidad y la ficción, pues en un momento se siente que abrumada, vamos a decir, abrumada. Y por eso vuelve, porque no puede seguir, o parece, tampoco lo tengo muy claro yo, porque es que ella es ella y yo soy yo. Pero vuelve a su zona de confort y ya no sabemos lo que va a ocurrir en esa zona de confort. ¿Podría seguir estirando el chicle y terminarlo de otra manera? Podría, no lo sé. Nunca he tenido segundas partes. No sé si igual ahora sí. Pero parece ser, yo por lo que vislumbro entre las hojas de la novela, parece ser que sí que va a continuar esa historia que ha iniciado con Santos, y no sé a dónde les va a llevar. También depende de él. Es que él también está en un momento muy potente. O sea, la relación que tiene con la psiquiatra, ojito. Bueno, sí, ahí traspasan unos límites también que ya no son personales, ya son, ¿no? Sí, profesionales, éticos. Sí, entonces él también, a ver, y él lleva muchos años medicado, muy estable, pero esa estabilidad un poco ficticia o medicamentosa no le deja ser totalmente él. Y de hecho, En el momento lo deja, con todo lo que eso conlleva de momentos muy así. Entonces, claro, son 2 personas. Bueno, él no se va de Pamplona, él sigue en Pamplona. Pero es una persona que está ahí en un momento también vital, bastante, ya veremos si retoma su medicación, si no la retoma, si va a seguir con ese libro que ha iniciado, si no. Y luego ella, que ha sufrido una transformación, pero vuelve a su sitio. Yo qué sé lo que va a pasar con ellos. No tengo ni idea. Tendrás que escribir otra para... No sé, ya te he dicho que... Pero también es muy interesante también, ¿no? Que, pues, ¿no? Que cada cual pues diga, pues yo creo que tienen futuro. O no, depende de cada persona, de tus vivencias, de tu sentir, de tu... Porque no me queda muy claro, ¿la psiquiatra también estaba escribiendo? Si le Bueno, ayuda, o el que escribía para la psiquiatra era Santos. Es el negro.
Santos es el negro de la psiquiatra. Claro. Porque al principio sí que es verdad que puedes entender como que ella basa su historia, la psiquiatra, me refiero, en Santos, o sea, que se aprovecha de Santos, ¿no? Y además desde un punto de vista de superioridad, quiero decir que ella es la profesional y él es claro. el paciente, y entonces parece que yo al principio entendía como que la escribía en función de la historia de Santos, ¿no? Y ahora sigue contándome tu vida y hago una segunda parte, pero luego sí que queda claro que es él el que está escribiendo, el que le manda los correos, el que le manda la novela, y que ya no ha hecho más que ser la que creo, o así parece, sobre todo la segunda novela está claro que la está escribiendo él. Sí, la segunda seguro, parte, sí. Seguro. La primera no parece tanto, parece que ella escribe y se basa en lo que le ocurre y lo que él le cuenta. Pero yo creo que a lo largo de la novela esta, además que termina siendo un bestseller, un éxito de ventas, parece ser que lo gordo de la novela lo escribe él. Y entonces ella, la psiquiatra, a pesar de todo lo profesional que puede ser, ¿no?, tiene miedo a no dar en la clave del éxito, y entonces ya directamente le pide o le exige a él que la escriba de principio a fin. Y es cuando él dice, hasta que ha llegado la riada, hasta que, y ahora te lo escribes tú si quieres. Y además él también ha experimentado, gracias a eso que ella le ha ido pidiendo a lo largo de la primera novela, experimenta un gusto por la escritura y una sanación también a través de la escritura, cierta sanación. Y entonces él ahora dice, pues es que yo quiero ahora escribir mi propia novela y mi propia propuesta sin interferencias y sin que nadie me dicte por donde tiene que ir, ¿no? Sí, sobre todo sin pensar en el éxito, ¿no? Quiero decir que y él desde luego no piensa en el éxito. Libre, y la publique o no la publique, pero él no tiene ninguna intención, o sea, su objetivo no es publicar la novela, sino seguir por esa línea de sanación o de eso. Como soltar. una autoayuda. Una autoayuda. Sí. Pero es lo que te digo, los personajes los puedes ir diseccionando como se quiera. Tú eres de las que te gusta ahondar, ¿no? Sí. Pero otras personas pues leen la novela de otra manera más ligera, vamos a decir, si quieres, o ¿no? Da igual, cada cual lee las novelas, pues fíjate, ¿no? A su manera. O en el momento vital en el que se encuentre, es que depende de tantas cosas, y cualquiera hemos hecho eso, ¿no? Cuando yo he vuelto a leer una novela, que tampoco soy muy del releer, pero sí que he leído algunos libros que ya me han gustado mucho, hace 15 años o 20 años, vuelves a leer esa misma novela que te fascinó, y aún te gusta más. O no. Ves cosas que en su día no habías visto. O no. Las dos cosas te habías dado cuenta. Eso sí. Cada una y lo contrario también. según se siente, ¿no? Sí, por lo que has dicho. En ese momento. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora hablando de esto, recuerdo cuando yo leí por primera vez La vieja sirena, ¿la habéis leído? No. De José Luis San Pedro. No. San Pedro. El de la sonrisa etrusca. Sí. Bueno, pues yo tendría 20 y pico años, por ahí. Me pareció algo impresionante, me dejó fascinada. Qué bonita. Bueno, pues luego la leí, pues no sé, si 15 años o por ahí después, y me gustó, pero ya no me pareció tan fascinante. No, ya me pareció pues bonita, pero un poco más simplona, no sé, fíjate, me pareció más cuéntico. Pero igual por tu madurez también. Pues no sé. No sé. Más consciente, más mayor. Entonces esa visión que tenías hace 15 años ya no la tienes. Por eso. Es más profunda, más. Diferente. Por eso parece diferente. Eso. Pero eso nos puede pasar. Y en el mismo momento, dos personas, pues eso, depende de su trayectoria, de su vivencia, de su todo, leen el mismo libro en el mismo momento y estarán conclusiones absolutamente dispares, ¿no? Pero es que eso es lo bonito también, eso es lo apasionante, por ¿no? ejemplo, en el Club de la Lectura es a mí lo que igual me atrajo más y demás era que
yo que no he sido una gran lectora ni me engullo tanto, pero es una experiencia que me encanta. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los análisis que hace Conchi y tal, dices, jo, pues mira, de esto no me he percatado. El detalle de Dolores o Tere, que pueda haber otro matiz que igual tú lo has visto de diferente manera total. ¿Por qué? Pues porque yo soy de una manera y la otra persona es de otra y cada una la interpreta como lo siente esa persona. Entonces me encanta porque parecen 20 libros diferentes. Es muy interesante. Está genial, sí, me gusta mucho y me parece muy enriquecedor. ¿Habéis oído hablar del Festival Liter Crearte? No. No. Pues es teatral, un grupo teatral que en colaboración con Bibliotecas de Navarra se eligen, esta es la 4ª edición, bueno, pues se eligen en cada edición 4 libros que están en los clubes de lectura, y de esos 4 libros, como inspiración, 4 dramaturgos o dramaturgas pues hacen una propuesta en microteatro y la llevan a escena. Son 4 libros que en principio no tienen mucho que ver entre sí, o sea, no tienen por qué ser la misma temática, ni no. Son 4 libros que se han leído, se les entregan a 4 dramaturgos y ellos, claro, no es toda novela, no es una adaptación, no es una llevar a la escena la novela, no, es como inspiración, hacen ellos una propuesta. Vale. Esta edición, que se estrenó el otro día, el martes, el día 3, en la Biblioteca de Navarra, pues contaba con Locura. Sí, se eligió Locura. Yo, vamos, emocionada. Súper. Sí, además, y los otros 3, que si no los habéis leído, yo os los aconsejo porque son buenísimos. Uno es La Conjura de los Necios. Lo leí hace muchísimos años. Una novela, digamos, icónica, ¿no? La Conjura de los Necios. Otra es Nada es verdad, de Verónica Raimo. Un libro cortito, muy bonito, muy interesante. Y la tercera es Fortuna, de Hernán Díez. Otro libro también muy interesante. Bueno, pues con los 4 se llevó a escena, ya te digo, en formato de microteatro, ¿no? Y la directora de la compañía, pues los hila. Pero bueno, se nota perfectamente dónde termina una y dónde empieza la otra, ¿no? Bien, pues lo que la dramaturga, que concretamente es la directora de la compañía, hizo con Locura, ella eligió, o le tocó, no lo sé cómo esto hacen, pero ella le tocó Locura. Pues ella coge la relación que existe, que mantienen la psiquiatra y Santos, y la lleva a escena. Bueno, pues lo que yo vi el otro día en el estreno de esta propuesta me pareció impresionante, porque fue más allá. O sea, así como la relación en la novela entre ellos, bueno, pues es una trama colateral, está ahí, bien, pero tampoco es que tenga mucho peso en lo que es la propia novela, ¿no? Pues ella extrajo, le dio una profundidad, una enjundia a esa relación. Ella lo escenifica, son 2 actores, una chica y un chico. La chica hace de psiquiatra y el chico hace de paciente, de Santos, ¿no? Y es una entrevista, vamos a decir, profesional, ¿vale? Ella está como cogiendo apuntes, hace como que coge apuntes sobre lo que él está contando, ¿no? Entonces, él está en ese momento en el que se siente muy confuso, muy confundido, porque él está viendo un cuerpo que está al fondo del acantilado y en esa situación en la que no sabe si él ha tenido algo que ver con aquello, si no, y en un momento dado decide, por sus propias sensaciones físicas, decide que no, que él no ha sido. Y eso le libera, le deja tranquilo y liberado, a través de la entrevista, ¿no? Y ella, que es una bruja, ¿sabes? Ella le va dirigiendo, no es que quiera ella que él diga que ese ha sido el asesino, digamos, ¿no? El perpetrador, ¿no? Pero lo lleva por una manera, lo dirige, se establece una relación muy interesante. Incluso al final ella
la dramaturga, imagina que la psiquiatra acaba con el paciente. Fíjate, ¿no? Ella, fíjate lo que ella saca se inventa ese final, ¿no? Lo deja como en el aire. Interesantísimo. Pues va a ir por las bibliotecas. ¿Ah, sí? O sea, es un grupo de la escuela de teatro de... Es una compañía de teatro, se llama Producciones Maestras. Ella se llama Ana Maestro Juan. Lo hacen muy bien, ¿eh? O sea, y los actores son buenísimos. Ángel Sagüés, que es director, era el director del teatro de la Feina Estafeta, Ajá. la escuela de teatro. Sí, de la Navarrería. Sí, eso es. Y ahí se dedicaba Pues este chico se llama Ángel García. hacía. No sea el mismo, ¿no? No. Este actor es bastante, bueno, conocido en los círculos, vamos a decir, teatrales. Sí, ese chico también era director y aparte era actor. Bueno, pues yo me quedé maravillada. Sí. Y las otras propuestas, También. muy bien, muy interesante, ¿eh? Sí. Sí, por ejemplo, Patxi Urzun, ¿lo conocéis? Sí. Patxi Urzun es escritor que tiene, Muchísimo. es, vamos, súper prolífico Pues le tocó hacer la dramaturgia de La Conjura de los Necios. Y se inventa una cosa, no habla del libro, sino de lo que ocurrió con el escritor del libro, que se termina suicidando a una edad muy temprana, porque nadie le había publicado el libro, porque le cerraron las puertas de todas las editoriales. Y entonces su madre retoma el manuscrito, eso es verdad, ¿eh? O sea, Un hecho real. eso es un hecho real. Fue lo que ocurrió. La madre, perseverante y tenaz y tal y cual, consigue, no sé si 15 años después o 20, después de que su hijo se ha suicidado, consigue que se publique. Primero, y se publica en una editorial universitaria muy chiquitita, con muy poco recorrido, pero ese libro, que es muy bueno, pues fíjate, al final se ha convertido en un icono, ¿no? De esas novelas, vamos a decir, importantes que se pueden leer. Además es muy divertida, es una novela muy divertida. Tiene un puntazo también el protagonista que El protagonista era raro. que te mueres, ¿no? Tiene un puntazo. Pero eso hace, por ejemplo, Patxi Urzun con esa... Bueno, pues a lo que iba, que cada quien lee esa novela, o las novelas en general, pues saca sus conclusiones de lo más insospechadas. Y a mí me hizo mucha gracia cómo ella trata esa relación con tanta profundidad y con tanta sustancia. Luego, hay otro personaje que a mí también me llama la atención, bueno, que es Helen, pero más que su personaje, lo que quiero destacar de ella es cómo otra vez la mujer, ¿no?, está a la sombra del hombre, ¿no? En esa época, ¿no? La científica y la que hace los descubrimientos es ella, pero quien los publica es su mentor, porque además ella tampoco parece que tenga la capacidad, ¿no?, o económica o a nivel social o no sé, de poder llevar eso a cabo. Y ahí hay un buen motivo también para... A ver, es que mis novelas siempre están, o sea, traspasadas por el tema del feminismo, ¿no? Todas. Entonces, siempre hay, o de forma, vamos a decir, nuclear, en la novela, por ejemplo, en Desnudas, el núcleo fundamental es historias de mujeres que les ocurren cosas, que crean redes y que se ayudan unas a otras, ¿no? Ese es nuclear, por ejemplo, la cuestión femenina, la cuestión de la sexualidad femenina, de la erótica femenina, eso es nuclear. En mis otras novelas, no, pero siempre el factor mujer, ¿no? Y sobre todo sometimiento, y sobre todo ocultación y negación de nuestras capacidades, y eso están en todas mis novelas. Y eso es lo que ocurre con Helen. Con Helen, sí. Ella, y luego también el judío. Quiero decir que también por su situación de judío también está en desventaja con respecto a los demás, ¿no? Claro. Es que además era muy interesante. Claro. Yo si eres tan amable de repetir la pregunta, yo que soy una buena oyente, no me entero. Hablas muy bajito. Vale. Sí, bueno. Es que yo hablo bastante alto. Tú muy bien. Lo de Helen lo habéis oído. No, lo de Helen sí, lo del segundo personaje no.
Bueno, he comentado que Helen, que es una mujer y que está a la sombra del hombre, no del científico, que la que hace los descubrimientos es ella, pero que por su situación de mujer, porque su mentor es el otro científico, ella no puede publicar lo que conoce y de hecho él se hace dueño de esos descubrimientos, ¿no? Sí. Y luego que también está el personaje del científico judío, que también está en desventaja con respecto a los demás, pues por la situación, o sea, y por el momento histórico que están viviendo y el peligro que corre además su vida, ¿no? O sea, me gusta mucho a mí abordar personajes que están ahí como pues por debajo de la bota del poder, Sí, ya sea mujer. El matiz de que estás en desventaja o marginado. Eso me gusta mucho, en todas mis novelas aparece. Bien por ser mujer, bien por ser migrante, bien por ser, yo qué sé, el bando perdedor en la guerra, bien por diferentes, por ser de un colectivo, en este caso, ¿no?, judío. Y eso enlazo ahora, aprovecho y enlazo con el momento histórico que ella quiere recrear en Hendaya. Claro, es que Hendaya es un sitio que no solamente es bonito como paisajísticamente hablando, sino que tiene una intensidad histórica muy importante que, oye, pues ya que hablo de Hendaya, voy a aprovechar. Y el momento, Hendaya es una ciudad fronteriza, es una ciudad de paso. Entonces, a lo largo de la historia, pero de la historia y de la prehistoria, quiero decir, por ahí han pasado gentes para arriba y para abajo. Concretamente, la cuestión de la guerra civil, pues ni te cuento, ¿no? Gente que se marchó, gente que vino y flujo de gentes, ¿no?, de un lado para otro. Y concretamente en la Segunda Guerra Mundial, pues ni te cuento, o sea, es que el Puente de Santiago, no sé si lo conocéis, es muy bonito, tenéis que ir a Hendaya. Sí, tenemos que... Os aviso, también lo meto ahí, hay que ir a Hendaya. Bueno, pues ese puente, que es precioso, está igual, exactamente igual. Vamos, no han cambiado nada, bueno, han cambiado porque que está asfaltado, pero bueno, tiene la misma barandilla, que es muy bonita, así como muy romántica, estilo romántico de la época. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial, la historia que ella recrea es 1940, el encuentro entre los dos líderes fascistas, Franco y Hitler, y ese encuentro ocurrió. Y además, pero si en aquel momento, que es lo que yo también, ¿no?, dejo ahí en el aire, hubiera ocurrido algo que hubiera acabado con ambos o con uno de los dos, da igual cualquiera, la historia hubiera cambiado, que es así la historia, ¿no? Pequeños momentos producen grandes cambios, ¿no? Entonces también me hacía mucha gracia, pues ya que se pone ella a escribir una novela policíaca, que la escriba allí y en ese momento. Y luego está el castillo. Claro, el castillo, ¿lo conocéis alguien? No, yo no he estado, pero vamos, que tenemos. Por lo menos tengo ganas de verlo. Ese castillo es maravilloso. Es maravilloso. O sea, el tío Antoine Lavadí, este hombre, que es el dueño del castillo, que es un hombre de finales del 19, pues un hombre de su tiempo, ¿no? Un hombre de dinero de su tiempo. Entonces, un intelectual, filántropo, gran viajero, políglota, un hombre interesado por las cuestiones del momento. En ese momento, ahí estaba Freud, había mucha gente a las que les gustaba mucho el mundo de lo esotérico, de los medium, los fantasmas, el más allá, las relaciones entre el más allá y el acá. Gustaba mucho a la burguesía de finales del 19. Bueno, pues a él también. Entonces, su castillo está completamente decorado con alusiones a lo esotérico, era también un centro astronómico, porque también le gustaba mucho la astronomía, y de hecho en esa época era el lugar donde la Sociedad de Ciencias francesa pues se reunía y hacía sus reuniones científicas, y eso es real.
pues aparte de tener uno de los mayores telescopios de la época, allí, en su castillo, pues está decorado, es que es maravilloso, tú que lo has visto, o sea, es de lo más ecléctico, tiene de todo, o sea, claro, además como era un gran viajero, se trae mobiliario, cuadros, pinturas, alfombras, de todo, o sea, animales disecados, y está todo decorado con ese tipo de elementos que a veces, ya te digo, no tienen mucho que ver, pero es profusamente decorado. Entonces, es que es evocador, completamente, te puedes imaginar cualquier cosa, y desde luego un asesinato, vamos, es que da juego que ni pintado. Por eso yo la historia la enmarco en ese lugar, porque es que lo tiene todo. A mí también me gustó mucho el libro, porque cuando leo de sitios que conozco o que he visto, pues me evoca y me recuerda cuando he estado y digo, pues mira, esto me suena, esto tal, y a mí también me pasa. Me gusta el... Está muy bien, porque... decir, mira, ahí he estado yo y... Sí, y bueno, te imaginas pues, más... Eso es, pues te recuerda el momento en el que estuve y que salga en el libro, ¿no? Pues curiosamente... Yo me siento como... A mí me gusta también, me gusta... Sí. Que los nombres de los personajes sean nombres que se te queden fácil, o sea, que sean de aquí. Sí, sí. Que los lugares también, de alguna manera, te suenen, o porque has estado, o porque no es difícil imaginar un lugar como es el Cantábrico. Puede ser Hendaya, sí, pero puede ser, yo qué sé, Zarauz, que está, o Donosti, que está todo el mundo. Son lugares que tú conoces y que te puedes sentir familiarizada. A mí también me parece muy interesante, porque yo creo que vives más la historia. Sí, como que te metes, ¿no? Ahí en el libro, pues mira, yo... Sí, como te ves paseando por ahí. Sí. Entonces todas mis novelas son así. Y luego cercanías, o casi todas. Que dices, pues la residencia de Tudela, tengo que ir a Embargo, pues es que lo tenemos aquí, ¿no? Claro. Es como más nuestra también, sí, la biblioteca en Pamplona, pues Pamplona, y sí, no sé, a mí me agrada. A mí me gusta como lectora, conocerlo, sí. Y hombre, claro, como escritora pues me es mucho más fácil, claro, me pongo mucho más en situación, aunque todas las novelas, o sea, no todas las novelas, no toda la acción transcurre en el mismo sitio o en sitios conocidos, pero la mayor parte de la novela, por lo menos sí. A mí me resulta más fácil y yo creo que también a la gente que va a leer, pues también le va a resultar... Pues yo referente a lo de los nombres, que dice que son como nombres como conocidos, cuando leí lo de Lonsa, yo me quedé así un poco extrañada, dije, bueno, este nombre no lo había oído nunca, luego oí lo de Alonsa, ¿no? Claro. Y entonces a raíz también era cuando comentaba que ese nombre que ella había tenido le había referido negativamente. Ahí es donde entonces ahí yo dije, bueno, pues eso es un poco licencia literaria, porque yo tampoco conozco el nombre de Lonsa. No, yo cuando empecé a leerlo, digo, ¿es algún diminutivo? O yo no lo había oído, Santos sí, y demás, pero lo de Lonsa, hasta que luego oí lo de Alonsa, digo, bueno, pues era de Alonso. Y me quedé un poco extrañada con ese nombre así tan peculiar y no lo había oído en la novela. Ese es un pequeño guiño que hago yo a la novela cervantina. Se me cuenta, pero al decir que eran nombres como que ha intentado poner nombres como un poco así sencillos y demás, para mí ese nombre pues... Claro, sencillo no es porque es inventado completamente. Ah, vale, bueno. Otra inconformidad de... Pero bueno, me hacía gracia... No tienen mayor peso, o sea, salvo que sí, que ella como que a lo largo de su vida ha tenido que estar explicando por qué se llama Alonso Quijano, ¿no? Y la gente como que se ríe un poco, ¡ay, Alonso Quijano, Quijote, jeje! Había influido en ella pero el nombre que le habían puesto. Sí, pero bueno, podía llamarse de otra manera, podía llamarse Pepita, o sea, ahí no tiene mayor relevancia en la novela. Sí, pero luego ya lo uní un poco, lo de poner pero luego, a Alonso y luego... a lo que se refería. Luego pues te evoca también un poco que el personaje de Cervantes, salvando las grandes diferencias, claro, pues es un hombre que ha leído tanta novela de caballerías que se le va la pinza y se ve a sí mismo como caballero andante y esto y lo otro, que no es lo mismo ni mucho menos, pero hay un poco de eso, hay un poco de una que no es que, bueno, es una gran lectora, Lonsa, pero a ella lo que le pasa es que no por leer, sino por escribir,
le ocurre algo parecido, que en algún momento dado es como que, ¿no? Y me hacía gracia ese guiño y por eso le puse esa parte ese de nombre. locura también, ¿no? De Alonso Quijano, que Sí. también él tiene esa Sí. locura, ¿no? Eso, Claro. eso es. Sí, sí, Y sí. Santos a veces, dentro de su trastorno, a veces yo creo que él también le hace a ella un poco centrar, ¿no? Sí. Aterrizar un poco, poner los pies en la tierra. Claro. No sé, me parece un poco, lo veo como Claro, es que le ayuda también a ella. Es un que poco. él es un hombre, Sí, porque es además- un hombre muy inteligente, Eso es. muy capaz, instruido, funcional, socialmente Eso muy es. funcional, es bibliotecario de una biblioteca importante y esto, y es un hombre, vamos, capacitado de sobra para, en un momento dado, o sea, tener los pies en la tierra y dirigir, hablar sobre el acto de la escritura y darle consejos y esto y lo otro. O sea, que también me gustaba también eso, desestigmatizar la enfermedad mental o el trastorno mental. Pero también está enfermo porque necesita unas pastillas. Sí. Sí, pero puede hacer una vida... Sí. Y si las deja se le va la olla. Bueno, pero qué pasa? O sea, que ya, pero- su inteligencia, pero vamos, está enfermo. sí. Lo que Bueno, pasa es que vamos a decir, tiene un trastorno, También está enfermo el que yo ahí tiene una ya- condición, vamos a decir, ¿no? Eso Porque ahora ya Sí. tiene una condición. Su mente funciona de otra manera y le juega muy malas pasadas muchas veces. Exacto. Pero también es un hombre que quizá gracias a ese trastorno pues puede tener muchos momentos de lucidez. Mira, por ejemplo, yo estoy leyendo ahora mucho sobre muchas temáticas, pero a mí la neurociencia y los trastornos y cómo funciona el cerebro y me gusta mucho. Y hace poco he estado leyendo sobre qué le pasaba a Dostoyevski para escribir como escribía, con semejante lucidez y con semejante capacidad descriptiva, narrativa y esto. Bueno, pues resulta que Dostoyevski, parece que está claro, que padecía una epilepsia, un tipo de epilepsia concreta que es una epilepsia temporal. Y a muchos de sus personajes les pone como enfermos de epilepsia. Y por eso se sabe, o los estudiosos de su obra saben, y hablando con médicos, que probablemente es casi seguro que padeciese esta enfermedad. Y claro, sin tratar. Y, porque claro, hace una descripción perfecta, pormenorizada, de cómo es lo que le ocurría a él. Y entonces, en un momento dado, en alguna de sus obras, no sé si es en El Idiota o en alguna de sus obras, él dice, o hace decir a su personaje, que si para tener o disfrutar, gozar de semejantes estados plenos de conciencia, de lucidez y de estar en consonancia con el universo, tiene que pasar, eso es una aura epiléptica, tiene que pasar por lo que viene después, que es lo que es el gran mal, ¿no? Que es lo que todos conocemos como un ataque las convulsiones epilépticas. Bienvenido sea, Ya, dice Dostoyevski. pues era. Si lo dice la ciencia. Parece ser. También parece ser que lo que sufría Teresa de Jesús eran ataques epilépticos. Eso también sí que... Y de hecho, porque ella escribía todo, y escribió parte de sus memorias. Ella escribió de que de niña tuvo una encefalitis, una enfermedad que inflama el cerebro. Y eso dejó una lesión. Y tuvo ataques epilépticos de joven. Eso luego, cuando ya se metió a Carmelita y demás, se convirtió en una epilepsia temporal en la que tenía estados de plenitud, de éxtasis, y de hecho hay un tipo de epilepsia que se llama epilepsia extática, de éxtasis. O sea que parece ser que esa comunión con Dios, pues probablemente fueran momentos de ese aura. Hay auras y auras. Hay auras que son horribles, con una migraña, con una sensación de mucho malestar, no físicamente muy... Pero hay otras auras
de un tipo de epilepsia concreta, la temporal, que se estimula una zona del cerebro temporal, en la que ese aura es plena, gozosa, relajante, tal. Qué curioso. Y ha hablado sobre ese tema con el Muy interesante. Juana de Arco, Pablo de Tarso, o sea, muchos personajes históricos famosos y que tuvieron visiones o, ¿sabes? Pues probablemente tenían una enfermedad mental, cerebral, vamos a decir, en este caso. Muy interesante. Pues muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Queréis que os lea algo de un libro? ¿Sí? ¿Te apetece a ti? Por si os apetece leerlo, es para estimularos la lectura. De acuerdo. Y si queréis ya. Motivación. Motivación. Mira, esta es la que os he dicho que es una... Vale. Nudas es una historia coral de varias mujeres que en momentos de su vida pues están pasando dificultades. No tienen nada que ver unas con otras, bueno, algunas sí, porque una es una madre y una abuela. Bueno, hay cosas que les pasan y que gracias a una serie de circunstancias se relacionan entre sí y se ayudan entre sí, ¿vale? Y aquí la erótica femenina está explícitamente escrita. Y entonces os voy a leer solamente la primera página. Ok. A ver si os apetece leerla. Hace tanto tiempo que Miriam duerme con su muñeca de trapo que ni siquiera recuerda quién se la regaló. Cuando era más pequeña soñaba muchísimo y tenía pesadillas que en mitad de la noche le abrían los ojos de par en par. En la oscuridad de su cuarto apretaba la blandura del juguete contra su cara y esa sensación tan familiar la reconfortaba. Volvía a dormirse casi sin haber despertado. Miriam está confusa. Su cuerpo se transforma asombrosamente. Tiene vello en el pubis y le huelen las axilas cuando suda. Es un olor ácido, penetrante, pero no le resulta desagradable. Es su nuevo olor. También mancha un poco las braguitas de flujo blanco que cuando se seca apelmaza la felpa. Algunas veces, en clase, mientras escucha al profesor, se toca bajo la ropa y después huele esa humedad blanca que también es ácida y penetrante. Le gustan sus aromas extraños, que ya no lo son tanto. Se está acostumbrando a ellos como se ha acostumbrado a rozarse con la muñeca por las noches. Ella no sabe que se masturba. Solamente se frota la vulva con la pierna de tela rellena de semillas de mijo. En la medida que lo hace con mayor precisión, le produce más placer. Empieza despacio y poco a poco va aumentando la presión y la rapidez del movimiento. Su corazón se agita. La contracción de sus ingles es intensa. Después se deshace la tensión y se abandona blanda bajo las mantas, como la muñeca. Se está descubriendo. Esto es una declaración de intenciones. Esta es una niña de 11 años. Partiendo de la base que las muñecas de trapo me dan mucho yuyu. Pero vamos, la muchacha, pues vale. Eso es lo que ella tiene. Se está descubriendo. Se está descubriendo. Claro. Sí. Pues sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿Lo tenemos en el club de lectura? No. No, eso no, pero pues pillar ejemplar por haber pasado este rato tan agradable que para ti pues venir desde Pamplona Claro. Es Bueno, un pero- esfuerzo y, sí, pero y yo- te lo agradecemos. pues gracias. Muchas gracias. ¿Eh? te encanta. Me gusta. Sí, pues muy bien. Me gusta porque yo creo que es muy enriquecedor para todas. Pues sí, la verdad que sí. Y chica, pues Un placer. ya está. Y aquí me iré a Cintruénigo. Muy bien. Ah, Espera, pues, sí, que- tienes